Qué bueno y un gusto de poderles ver. Y como ya había dicho a Sael acerca de la bienvenida, quiero reiterar la bienvenida de todos los que estamos en este lugar. No sé de dónde maneja usted, yo sé que hay familias que manejan un poco lejos y qué bueno poderle ver. Y bueno, estamos en una semana, ya una serie de semanas que está súper interesante y que nos han sacado un poquito de onda, como decía el buen mexicano, porque son las cosas que Jesús nunca dijo. Y el día de hoy pues se trata de la continuación de esta serie, y no es necesariamente algo que Jesús o un dicho que nosotros hayamos escuchado de alguna manera, pero es más que nada un concepto, sino que es el concepto de la oración. Y de alguna manera, si podríamos ponerle algo, sería como el decláralo y recíbelo. Y no sé si usted lo ha escuchado por ahí. Es un pensamiento muy humanista, de que se centra mucho en nuestra necesidad, pero eso se ha inmiscuido en nuestras comunidades de la fe. Y bueno, esto va a tratar un poquito acerca de cómo podemos dar la perspectiva correcta que Dios ha puesto y a través del maestro de maestros, que es Jesús. Y yo soy Chuy, ¿verdad? Pero el maestro de maestros, ese es Jesús, el mero mero. Así que, ¿qué tal si entramos en tema? Y me gustaría, les voy a leer el contexto y la historia de Lucas 11. Y si usted puede, le voy a dar la oportunidad de que saque su celular, una copia de la palabra de Dios, y si la tiene física, pues entonces le invito en Lucas 11. Y si lo tiene por ahí, le voy a dar unos segundos. Lucas 11, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 13. ¿Ok? Usted me va a seguir nada más, porque tal vez vamos a tener muchas diferentes versiones. Así que si está listo, ahí voy. Decía un maestro, ahorita que estamos hablando de maestros, decía un maestro cuando iba a hacer sus problemas de matemáticas, siempre decía: voy con mi hacha, y se ponía a resolver. Así que voy con mi hacha. Dice: aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo a sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Y él les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación. También les dijo: supongamos que uno de ustedes tiene un amigo y va a él medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha llegado de viaje a mi casa y no tengo nada que ofrecerle. Y aquel, respondiendo desde dentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados, no puedo levantarme para darte nada. Así que versículo 8, Jesús les dice: les digo que aunque no se levante a darle algo por ser su amigo, no obstante, por su importunidad, se levantará y le dará cuanto necesite. Así que yo les digo: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. O supongan que a uno de ustedes que es padre, su hijo le pide pan, ¿acaso le dará una piedra? O si le pide un pescado, ¿acaso le dará una serpiente en lugar de un pescado? O si le pide un huevo, ¿acaso le dará un escorpión? Pues si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará al Espíritu Santo a los que le piden? Qué interesante que Jesús, y les pongo un poquito de contexto. Lucas 11, Lucas 10 habla acerca de que van discípulos de 2 en 2 y van haciendo milagros y prodigios en el nombre de Jesús, y van declarando lo que Jesús venía declarando, que era el reino de Dios. Así que se imagina, ellos vienen digamos de la cosecha de toda esta predicación y enseñanza del poder del nombre de Jesús. Vienen entusiasmadísimos porque ven que los prodigios y milagros se están realizando. Y si usted y yo hubiéramos sido sus discípulos, en esa semana estuviéramos con todas las cosas que poder contar y hacer si usted fue parte de sus discípulos. Y bueno, ya cuando entramos a Lucas 11, imagínense, los ven los discípulos orar, y uno de ellos dice: ah, caray, creo que es interesante que podamos escuchar las instrucciones del maestro. Si ya lo que hemos experimentado, que nos enseñe a orar. Imagínense esa intención, ¿no? Y
claro, ¿no? La idea de maestro, pupilo, pues se va a dar porque Jesús tenía ese contexto de poder tener sus discípulos y podernos enseñar a través del tiempo y a través de su palabra hoy en día. Y eso pues nunca deja de resonar en mi vida cuando estaba en la escuela. Yo me acuerdo que había un maestro de electrónica y él era una clase muy difícil. Y me acuerdo que él tenía sus exámenes y era un protocolo muy similar en todas las clases, ¿no? Él llegaba el maestro con sus exámenes y si veíamos que el bulto era grande era porque varias hojas del examen, ¿no? Pero yo me acuerdo que nos sentamos y todos estábamos listos con lo que siempre es requerido, su pluma, alguna calculadora si era para cálculos. Esta clase era más que nada preguntas muy difíciles que tenías que haber estudiado mucho, como le dice uno, macheteado. Y recuerdo que él se paró y dijo, ok, pongan por favor atención a las instrucciones que les voy a dar. Y dijo, voy a repartir este examen. Dijo, y lo que quiero que ustedes hagan, y empezaba a repartirlo, y dice, lo que quiero que ustedes hagan es que lean el examen y puedan comenzar. Entonces, pues la mayoría de las personas siempre tenemos esa inquietud de que cuando entregaban el examen y no podíamos terminar el examen, casi salíamos corriendo, profe, mi examen. Y si el profesor salía de la clase, automáticamente ya tu examen no contaba. Entonces el tiempo era crucial, ¿no? Y muchos de nosotros, me incluyo yo, lo recibí y le puse mi nombre porque dije, no sé si me lo vayan a robar o algo, pero algunos cuantos, de hecho como 2 o 3, se pararon como en 5 minutos después, entregaron el examen y se salieron y nosotros nos quedamos like, ¿qué pasó? Y siguiendo el examen, a la última pregunta decía, si has llegado aquí y no has marcado nada en tu examen, tienes un 10 automático, un 100. Solamente tienes que entregar el examen. Y todos cuando llegamos ahí nos dimos cuenta de que no habíamos escuchado bien las instrucciones. Es importantísimo que podamos escuchar instrucciones y sobre todo que son instrucciones que van a cambiar nuestra vida. Así que digamos, contexto de lo que estamos viendo acerca de Jesús y sus discípulos y el deseo de ellos, ¿no? Ellos sabían orar. Ahora, qué cuestión de por qué los discípulos tienen esa iniciativa, ¿no? Dice el teólogo predicador Chuck Swindoll, dice que eso es lo que vieron en los discípulos. Dice, la oración de Jesús era diferente en motivación, actitud y expectativa. Si ellos ya sabían orar, como usted y yo tal vez sabemos orar, yo creo que ellos vieron algo diferente en su maestro y con justa razón dijeron, oye, pues si Juan el Bautista tiene sus discípulos y él les enseña a orar, oye, si tú eres el mero, por favor enséñanos a orar. Entonces, aquí tengo que decir, pero Jesús no representa la oración como último recurso. Y aquí cuando les da este modelo, bueno, como leíamos hace un momento, estamos viendo que es la famosa oración del Padre Nuestro. Y Jesús aquí establece un orden bien marcado. Jesús establece cuando les enseña este modelo de oración, les pone que las cosas de Dios son primero y luego las cosas, nuestras necesidades. Nuestra necesidad física, pero también nuestra necesidad espiritual, que es lo que menciona aquí. Así que sí nos vamos a enfocar en este tipo de pensamiento que tal vez no es más humano. Centramos nuestra necesidad en de que pídelo y recíbelo. Pero si realmente nos enfocamos a orar como Jesús nos enseña, entonces nos vamos a centrar no en nuestra necesidad, sino nos vamos a centrar en lo que realmente Jesús nos está enseñando. Y aquí, bueno, vamos a empezar y dice, y no me voy a tener mucho en la oración porque es una oración modelo que ya la hemos visto, pero nos va a hacer plataforma para lo que va a ser la enseñanza. Dice, por ejemplo, dice, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, en Lucas 11, el versículo 2. Y aquí me gusta que Jesús nos enseña algo muy pequeño, pero con gran impacto en nuestra vida. Por ejemplo, dice la palabra Padre. Muy bien pudo haber dicho amigo, santificado sea tu nombre. Muy bien pudo haber dicho Rey, o muy bien pudo haber dicho Dios, santificado sea tu nombre. Y tal vez estos calificativos encajan bien, pero lo que Jesús es intencional es
decirnos a nosotros: hey, si ustedes se van a dirigir a Dios, se pueden dirigir como papá, como padre. Y nos abre un canal de confianza y de intimidad acerca de a quién le podemos pedir. Y cuando dice santificado sea tu nombre, realmente es la santidad del nombre de Dios sea hecha realidad en nuestra vida. Así que Jesús estableció ese orden. Primero, puedes acercarte a Dios como papá y hacer su nombre santo en tu vida. Y luego dice: venga a tu reino, que es prácticamente someter nuestra agenda o nuestros planes a los planes divinos de Dios. Entonces, esa es la primera prioridad de Jesús. Y eso, si lo podemos ver, como vemos la oración, se comienza con Dios y no conmigo. Porque sí nos dice, ¿no?, que nosotros vamos a pedir por el pan nuestro, ¿no? Y no necesariamente, yo me imagino un lonche o me puedo comer un pan dulce, pero es la necesidad física. El pan nuestro es cualquier cosa que usted físicamente necesite. Dice Jesús que usted va a ser saciado. Y también nuestra necesidad espiritual, por ejemplo, que como tú nos has perdonado a nosotros, yo también estoy perdonando a otros, ¿no? No nos metas en tentación. Esta cubre nuestra necesidad espiritual. Dice un predicador: la oración del reino alinea nuestra vida con el propósito de Dios. Y si nosotros entonces vemos el pensamiento que Jesús tenía para enseñar a sus discípulos, entonces nosotros vamos a tener no un pídelo y recíbelo, sino más bien una alineación perfecta de lo que es el plan de Dios en nuestra vida. Y eso va a cambiar nuestro corazón, no necesariamente la petición de nuestra vida. Y yo creo que Jesús, cuando llegó a esta parte, muchos de sus discípulos tal vez tenían más preguntas que respuestas, ¿no? Me acuerdo cuando estaban mis hijos más pequeños, usualmente yo les enseñaba las matemáticas, y pobres de mis hijos, porque sí los frustraba un poco. Y me acuerdo que nos sentábamos y yo les explicaba, y luego yo veía en su cara, como su maestro, yo sabía: no me entendieron. Y eso me recordó ahorita a los discípulos a Jesús. Yo creo que han de haber visto la cara de los discípulos y decir: no me entendió. Entonces yo veía a mis hijos y decía: no me entendió. Ok, sácame los frijoles. Y sácame los frijoles era algo así, literalmente. No sé si usted como papá lo ha hecho. Yo usaba frijoles porque eran mis favoritos, porque usted podía sacar un puñado y separarlo ahí para que visualmente ellos pudieran entender los conceptos que no le estaba entendiendo. Yo podía agarrar galletas o fruta, pero sabía que si les ponía algo que sea tentador, pues no me iban a poner atención. Los frijoles son aburridos, pero son muy efectivos para contar, dividir, y toda la cuestión es esa. Entonces yo sacaba mis frijoles. Y mis hijos ya, a sacar los frijoles de mi papá. Siempre tenía una bolsa que no se usaba todo, y esa es la que usaba para hacer las matemáticas. Bueno, yo creo que Jesús vio en los discípulos una cara de más pregunta que respuesta. Y dijo: voy a sacar mis frijoles. Y les enseña el versículo 5. Les dice, bueno, los frijoles de Jesús, ¿cuáles son? Las parábolas. Como que no le entiendo. Ok, déjame te explico una historia. Con una historia se pueden ejemplificar más las cosas. Entonces los frijoles de Jesús son las parábolas. Entonces vamos a poder decir, como ya Jesús les vio con cara de pregunta, les dijo: bueno, ok, también les digo, supongamos que uno de ustedes, y para que no les quede duda, que ustedes se sienten en la silla principal de esta historia. Supongamos que uno de ustedes tiene un amigo en el cual va a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes. Y aquí podemos sacar muchas cosas, pero nos podemos perder si no tenemos un contexto correcto. Aquí yo creo que uno de nuestros amigos puede ir a nuestra casa, sí, solamente si nos habla por teléfono, si nos dice: estás en casa. Usualmente a la cultura aquí no le cae uno así rápido, ¿verdad? O sea, vaya a su casa sin avisar. En mi país sí, en mi país llegábamos y ¿qué hay de comer? Entonces la cultura era muy diferente. Entonces, si podemos ver la cultura en el tiempo de Jesús, era totalmente, honraba la hospitalidad. Y era de muy mala ver, su nombre era degradado, por decir, la familia de esa era degradada si usted no tenía que dar a alguien que iba y le visitaba. Y aquí en esta historia, como buenos frijoles que son, lo hacía muy extremo.
Imagínense que llega un amigo a medianoche. ¿Quién de ustedes y sus amigos va a decir, ay, no? En esa cultura se acostumbraba a que había viajes no a la luz del día porque era un calor muy, muy insoportable. Así que se hacían los viajes en la tarde o para caer el sol. Pero ya a medianoche Jesús aquí les está poniendo algo bien extremo, ¿no? Entonces piensen eso, ¿no? Una cultura que honraba mucho la hospitalidad y que era importantísimo que usted pudiera atender a esa visita. Así que le dice, si usted póngase en ese lugar, y se tiene un amigo y le dice, va de visita a medianoche, y usted va con el vecino y le dice, amigo, préstame 3 panes porque un amigo mío me ha llegado a mi casa y no tengo nada que ofrecerle. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados, no puedo levantarme para darte nada. Y la respuesta yo creo que es muy entendible, ¿no? Yo creo que muchas veces podríamos nosotros poner suficientes excusas para poderle decir, sobre todo en esta situación de esta historia ficticia de Jesús, oye, tiene razón, ¿no? Pero lo importante aquí de la historia es que podamos entender una cosa, es la hospitalidad, que era importante y era urgente, pero también lo siguiente, dice, Jesús les dice, ahora, les digo que aunque no se levante a darle algo por ser su amigo, alguien que sea amigo, familiar o lo que sea, le dice, no obstante, por su importunidad, se levantará y le dará cuanto necesite, porque es de alguna manera necio, porque está pide y pide y pide y pide. Ahora, aquí, cuando Jesús cuenta esta historia, la persona que nosotros somos los que estamos en la mesa, en el asiento principal de esta historia, no lo hacemos por capricho, lo hacemos por una necesidad y no una necesidad para nosotros, es para alguien más. Entonces podemos ver en esta historia las siguientes 3 cosas: necesidad, urgencia y responsabilidad. Responsabilidad de ser un buen host y poderle dar algo a alguien. ¿Existe una necesidad genuina? Sí lo existe. ¿Y existe una urgencia? Sí lo existe, porque también había esa urgencia de poder estar bien siendo un buen host y no manchar el nombre de la familia porque no teníamos nada que dar. Dice un predicador, van a tener la oportunidad de poder ver estas notas, así que les doy esta nota. Dice, el contexto cultural de la hospitalidad era una responsabilidad seria. Era una responsabilidad seria. Así que si nosotros podemos entender esta historia, para que quede claro, ¿no? Por los frijoles de Jesús, podríamos decir que la importunidad es lo más importante que nosotros podemos sacar de ahí. Y esta palabra es interesante porque podríamos ver que yo me imagino a la persona toque, y no, ok, toque, no te voy a abrir, no, toque. La palabra importunidad en el griego, anaideia, significa, en el diccionario Strong, dice audacia, descaro, insistencia, sinvergüenza. Insistencia y sinvergüenza, no sinvergüenza, ¿verdad? Me gusta la traducción más como audacia, sinvergüenza, ya la vamos a ver. Somos persistentes, somos audaces sin ninguna pena, porque hay una necesidad urgente. Y aquí Jesús nos está enseñando 2 cosas. Una, que Dios no es como el vecino. El vecino ya dice, porque aunque no sea tu amigo, te va a dar por tu insistencia. Pues Jesús nos está diciendo, tú tienes un padre, que ya lo estaba diciendo en la oración, tienes un padre que te tienes que acercar como es, y es un padre bueno. No es como ese vecino. Pero aún así ese vecino le dio la necesidad por su insistencia. Entonces vamos a tomar 2 cosas. Jesús nos está enseñando que el vecino es como Dios. Si nos está diciendo que no, que Dios es como un padre que es bueno y que te va a dar, pero que también existe una insistencia, una responsabilidad humana de nosotros poder ser insistentes. Y creo que muchos de aquí hemos fracasado en eso. Me cuento yo en eso, porque a veces estamos orando y digo, Señor, esto y esto, y sigo orando y tal vez no se da, y no soy insistente como ese que está tocando la puerta. Yo creo que muchos otros de aquí hemos sido insistentes y hemos visto el milagro de Dios caminar por la puerta, ¿no? Pero por la insistencia de aquel que ora.
Así que este tipo de enseñanza, Jesús está dándoles a entender del modelo de la oración. Ok, ¿no les quedó claro? Déjenme les cuento una historia. Así que dice, si un hombre responde, ¿cuánto más el Padre? ¿Sí? No porque no le queda de otra, porque es algo irreverente, ¿no? No, porque es confianza de saber quién es el que está dentro de la casa. Es nuestro papá, ¿no? Así que si sabemos quién es el que está dentro, entonces vamos a saber que podemos ser insistentes. Y dice la parte de la enseñanza que dice, la perseverancia revela lo que crees de Dios. Si sabemos, como les digo, quién está adentro, entonces usted va a poder pedir. Y yo creo que como esos niños de 2 años, que todos en la vida fuimos alguna vez, no nacimos grandes, que fuimos insistentes. Dame papi esto, papi esto, dame esto. Insistentes, sin vergüenza. Dame esto, papi esto. ¿No? Así nos dice, porque entonces vamos a saber quién es nuestro Padre. Yo creo que a este punto los discípulos están como que, ok, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ok, y el modelo, ok, vamos a orar de esta manera. No entendí, ok, bueno, nos explica esta historia. ¿Quién es el vecino de esta historia? Es como Dios. Y luego, tengo que ser insistente. No entiendo. Entonces, más preguntas que respuestas. Saca otra vez Jesús los frijoles. Y si no se da cuenta, dices tú, pues como no entendían. Pero sí, yo creo que la necesidad de poderlo sobreexplicar hacía que el corazón de los discípulos empezara a entender más el corazón de Jesús. Así que sigue Jesús con la dinámica de poder ser insistentes. Dice en Lucas 9 al 11, dice, así que les digo yo, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Y hay pues obviamente 3 verbos, pide, busca y llama. Pide, busca y llama. Así que podemos caer en la repetición, tal vez, de entender que esto es una tarea repetitiva, mecanizada. Y nosotros tal vez lo podemos aplicar de esa manera, pero créame que la aplicación va lejos de ser algo repetitivo, algo mecanizado, sino que tenemos que obrar con fe, teniendo una dependencia constante con nuestro Padre. No es una tarea repetitiva, de que tenemos que pedir. Clamarlo, porque ese ya entonces nos enfocamos más en nuestra humanidad que en lo que Dios dijo primero. Primero, acércate como soy tu Padre. Haz la santidad de mi nombre en tu vida sea real. Y que los designios divinos de Dios en su plan divino del reino de Dios sea establecido. Cuando tienes este corazón alineado con esos deseos de Jesús, entonces nuestra motivación cambia y ya no se forma algo repetitivo, sino que entendemos que Dios quiere que sí le pidamos y que seamos insistentes, pero que tengamos el pensamiento correcto. Así que la oración persistente forma nuestro corazón. No oramos para cambiar el corazón de Dios, sino oramos para ser dependientes de Él. Dice uno de los teólogos, de mis teólogos favoritos o comentadores favoritos, Douglas Moo, dice: no usemos la Biblia para decir lo que tú quieres decir. Deja que la Biblia diga lo que Dios quiso decir y luego aplícalo correctamente, ¿no? Entonces yo creo que en lo que dice este predicador, teólogo o predicador también, es que si podemos entender lo que Jesús estaba explicando, podríamos nosotros usarlo de muchas maneras para poderlo centrar en nosotros y poder decir: si Dios dice que busque y llame y que me va a dar, entonces yo voy a tener como una carta, un cheque al blanco, ¿no? Que yo le puedo poner lo que sea y tengo la libertad de hacerlo, pero dice este teólogo, dice: no es así. Deja que la Biblia explique lo que Jesús quiso decir. Y por ejemplo, en esta parte, digamos, la explicación sería la cultura de la hospitalidad, una necesidad urgente y verdadera, una audacia de poder ser persistentes en nuestra oración, y el contraste del vecino con nuestro Padre,
que no es como el vecino, ¿no? Entonces, hasta este punto, digamos que si lo podemos poner en un principio, es que nosotros debemos de orar con audacia porque Dios es bueno, porque sabemos quién es el que está dentro, no porque lo estamos presionando. Entonces, sí, eso podríamos ponerle a este punto. Entonces, si ya llegaron ahí los discípulos, imagínense, Jesús, yo creo que se dio la necesidad de volverle a sacar los frijoles a los discípulos, porque en la siguiente parte dice, no me entendieron, o supongan, es el versículo 11, o supongan que uno de ustedes, otra vez los ponen en la silla principal de esta historia, que es su padre, que es padre, su hijo le pide pan, ¿acaso le dará una piedra? O si le pide pescado, ¿acaso le dará una serpiente o en lugar de pescado? O si le pide un huevo, ¿acaso le dará un escorpión? Yo creo que los ejemplos se van todavía más sencillos y más sencillos y más sencillos. Y aquí está descubriendo realmente el corazón de Jesús, ¿no? Porque ahora nos está poniendo de un vecino al Padre. Ahora dice, bueno, ustedes que son padres, o sea, ya no está, creo que no me entendieron bien lo de vecinos. Jesús sabía, ¿verdad? Pues sabe todas las cosas. Pero él está diciendo, supongamos, ustedes que son papás, ¿no? Entonces ya va de vecino a padre la aplicación. Y ahí sí les dice, ¿no? Si ustedes son buenos padres, saben dar buenas cosas, buenos regalos a sus hijos, ¿no? Y yo creo que todos nosotros, a mí nunca mi hijo me ha pedido una serpiente o un escorpión, ¿sí? Pero ¿sabe qué? Nosotros como hijos a veces le pedimos a Dios una serpiente o un escorpión, porque a veces no hemos madurado en la fe y a veces estamos como esos niños de 2 años que todavía están con leche y estamos pidiendo, dame mi escorpión, Señor, dame mi escorpión, y ser insistentes, ya quiero pedir y pedir, quiero. Si usted ve a un niño de 2 años y el niño ve un escorpión, él le va a dar curiosidad, le va a decir, eso es peligroso. No, mira una cosita que tiene un aguijón y pica. Ellos no van a saber nada de eso, y les va a llamar la atención. Tal vez nosotros vamos por la vida como unos toddlers o unos niños de 2 años que pedimos cosas que no van, pero como no se alinean a la voluntad del Padre, siendo que acercándonos como Padre, que su santidad sobre nuestra vida o las instrucciones del reino para que se hagan realidad en nuestra vida, si no estamos alineados, vamos a estar pidiendo escorpiones, piedras. Pero aquí Jesús se las cambia, les dice, si ustedes dan buenas cosas, no les dan algo malo, bueno, ¿cuánto más? Dice, ¿no? El versículo, la última parte del versículo 13, ¿cuánto más su Padre Celestial dará al Espíritu Santo a los que le pidan? ¿Cuánto más el Padre? ¿Cuánto más su papá le va a dar cosas buenas a todos los que le pidan? O sea, si no tenemos es porque no pedimos. Aquí está diciéndonos, si usted se alinea en el corazón de Dios, y esa es yo creo que esa es la clave de usted recibir el don de Dios a través de la oración. Ser persistentes, pero estar alineados en la voluntad de Dios. Porque entonces si no, vamos a estar pidiendo escorpiones y piedras. Así que nuestra oración revela nuestra visión de Dios. Vamos a ver y vamos a entender quién es Él. Hay algo que me gustó que lo estaba sacando de un libro que dice que nuestra teología, lo que sabemos de Dios, va a definir nuestra oración. Oramos diferente cuando sabemos quién es Dios. Mientras más le conozcamos a Dios, vamos a saber su carácter y su amor paciente para con nosotros y vamos a poder pedir. Porque si usted va y le pide a alguien, pero no lo conoce, usted va a pedir con miedo. Usted no va a saber qué pedir. Pero si usted conoce a Dios y sabe de su bondad y su misericordia, cuando usted está en aprietos y en apuros, usted va a saber cómo pedir. Y no es un plan B,
Aquí Jesús les enseña, le dice, ustedes primero pongan las cosas de Dios al frente. Las otras cosas Dios se va a encargar. Entonces, si entendemos eso, conociendo a Dios, va totalmente a transformar nuestra vida de oración. Y en vez de centrarnos en algo humanista, de yo primero y después yo y después yo, va a transformar nuestra vida caminando de la mano con Dios. Así que esta parte es, al final de cuentas, no se enfoca en la necesidad en sí. Todos vamos a tener necesidades, pero aquí yo creo que la importancia que Jesús está diciendo es que esto va a transformar nuestro corazón, porque dice, el versículo último dice, que les dará el Espíritu Santo a los que le pidan. O sea, el modelo de la oración dice que iba a proveer, ¿no?, del pan, iba a proveer nuestra necesidad espiritual de ser perdonados porque nosotros perdonamos. Pero Él está diciendo, les voy a dar algo mejor. Les voy a dar algo mejor. Así que el mejor regalo que podamos recibir es el mismo. El mejor regalo que podamos recibir es el Espíritu Santo. Dice R.C. Sproul, dice, un don supremo es el Espíritu, no solo la provisión. El mejor regalo no es la provisión. No es, aunque se escucha muy duro, cuando estamos en la necesidad, sobre todo cuando alguien está enfermo, ¿no? Me acuerdo que de mis dos experiencias que más me abrieron mi entendimiento en esto es cuando mi mamá estaba en el hospital y tenía una enfermedad muy, muy grave, y era de pensar en las consecuencias últimas. Me acuerdo que un pastor hablé y le dije, pastor, ¿cómo ves esto? Y yo estaba entre sollozos y me decía, pues es que es la soberanía de Dios, lo que Dios diga va a ser. Y dije, ¿cómo vas a tener paz con eso? ¿No? Y gracias a Dios, aquí está, ¿no? Y gloria a Él porque Él se plació, ¿no? Está dentro de la voluntad de Dios de alguna manera, ¿no? A mí no me corresponde conocer los detalles de eso, solamente sé que Dios en la persistencia de la oración hizo lo que hizo y transformó la vida de mi mamá para que pudiera caminar otra vez. Pero, por ejemplo, la vida de mi primo, que se lo llevó a muy corta edad, siendo pastor y teniendo hijos pequeños, y pedimos mucho por él, fuimos muy insistentes, y Dios dijo, no, también tenemos que tener paz con eso. Así que no es necesariamente lo que estamos pidiendo, sino que qué es lo que hace que transforme nuestro corazón. Es que estemos insistiendo y conociendo al Padre a través de la oración. Entonces no es lo que vamos a recibir. Así que Jesús nos enseña, para cerrar, nos enseña tres cosas. Dice que tenemos una postura que es el reino primero. Las cosas que Dios nos enseña, que debemos entender, que es acercarnos a Él como un papá, que lo santifiquemos su nombre en nuestras vidas y que podamos desear el reino de Dios y su justicia. Primero, eso es lo que si tenemos nuestra postura ahí, créame que vamos a estar en un lugar correcto y lo que usted va a pedir va a estar alineado a lo que es la voluntad del Padre, y eso va a ser un beneficio para usted. Segundo, es que tenemos que ser persistentes, que tengamos una audacia sin vergüenza, que nos acercamos confiadamente al Padre como ese niño de 2 años que le pide a su papá y le pide y él no entiende y le pide y le pide y le pide. Usted pídale al Padre, porque el Padre es bueno, porque si usted es buen papá y le da buenas cosas a sus hijos, imagínese más el Padre. ¿Sí? Ahora, la tercera, confianza. Ya se lo dije, porque el Padre es bueno. Usted no quiere sentirse, creo que se acerca el Día del Padre, ya dijimos de la mamá, felicidades, muy bien, pero también se acerca el Día del Padre, ¿no? Y muchos de nosotros, platicaba con el pastor, hemos tenido buenas experiencias con nuestros padres que nos aman, que tienen paciencia, pero tal vez muchos otros no. Pero el mejor Padre, el Padre perfecto, tenemos un modelo que es nuestro Padre Celestial.
Y Jesús aquí nos los quiere dar a entender. Esa es su misión. Les decía en Lucas 10, empezaron a hacer milagros, pero decían, es que tenemos esta misión que hacer. Y ellos se lo tomaron muy en serio, dieron sus vidas para poder dar a conocer la obra de Jesús. Y si fue mentira, créanme que ellos no hubieran muerto por esa mentira. Pero no, los discípulos estaban con todo. Imagínense usted siendo llamado el agente, ¿no? Del agente del Cordero. Usted es como un agente especial, pero si no sabe la misión, usted se va a perder. Y le dice, bueno, si va a haber necesidades, y te voy a decir cómo es que tú puedes recibir de tu necesidad. Ora de esta manera, acércate como el Padre. Pero si usted no tiene esos planes, usted va a ir sin en la vida, sin una misión clara. Y los discípulos sabían y tenían ese deseo de ver que Jesús está orando de una manera diferente. Yo también quiero aprender de eso. Así que ese era mi cierre. Pero cuando estaba pensando en esto, me quedan 4 minutos, así que la primera vez que voy a terminar a tiempo. Pastor, ¿cómo lo hacemos? Ok, va. Qué bueno que me quedé un segundo cierre. Okay. Estaba pensando en la historia de Saulo. Saulo, ¿se acuerda cuando fue, perseguía a la iglesia? Era un canijo, estar ahí persiguiendo a los cristianos, ¿no? Y él tiene un encuentro con Jesús de una manera en la cual él cae al suelo, queda ciego. Y en el capítulo 9 de Hechos cuenta esta historia. Hay una revelación que se le da a uno de los discípulos que se llama Ananías. Y les dice, Ananías, imagínense la revelación de Dios, le dice, el Señor le dijo, Ananías, levántate y ve a la calle que se llama La Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Y ya yo creo que ya se le hizo la carne chinita, ¿no? Porque he aquí, él está orando. Yo creo que Ananías dice, sí voy, Señor, déjame algo de valor, sí voy. O ¿estás seguro que no es alguien más? No, es porque ya Dios tenía un plan con él. Jesús mismo dice, se le había aparecido. Ananías no sabía eso. Pero lo importante aquí es que Dios mismo reconoce que lo encuentra orando. Los discípulos sabían orar y aún así ellos pidieron, enséñanos a orar. Usted y yo, creo que en nuestra vida como cristianos hemos aprendido a orar y oramos. Pero qué padre sería que nos encontraran orando como Dios encontró a Pablo orando. Podemos conocer versículos, podemos tener una vida total y tal vez no estamos orando, tal vez no somos reales en nuestra oración porque no hemos alineado nuestro corazón con los designios del Padre y hemos todo por nuestra necesidad. Y está bien, Dios va a suplir esa necesidad, pero si solamente estamos viviendo por un Dios de milagros y no un Dios que quiere revelarse más allá, entonces nos estamos faltando mucho a lo que es. Así que para terminar, ahora sí, voy a llevar los frijoles. Dios es paciente, Jesús es paciente y se dio la oportunidad de enseñarnos esto el día de hoy, para que nosotros después de 2000 años podamos ser persistentes, pero con la condición correcta del corazón, para que nuestro corazón sea transformado. Así que me gustaría que algún día nosotros pudiéramos ser encontrados orando como Pablo. Y hay una canción que vamos a cerrar. Es acerca de que realmente a veces no tenemos ni cómo decir las cosas y necesitamos a veces ese modelo como Jesús lo dijo, como lo enseñó. Y este deseo de esta canción es que realmente podamos ser transformados en nuestras palabras y nuestra intención del corazón para poderle pedir a Dios, Señor, deleítate aún así en mi petición, porque tú no eres ese vecino que se incomoda y que porque es gorroso se lo voy a dar. No, eso es un papá que es bueno. Acérquese a él, pídale. Pero cuando usted lo hace con
con la visión del reino, usted va a ser transformado. Y olvídese de la petición va a ser cumplida, pero lo más importante es que usted va a poder conocer mejor de Dios, va a conocer íntimamente más a su papá.